entonces eso qué? Pues si G de Z es holomorfa. Como G es holomorfa. Límite de G de Z cuando. O sea, Con G es holomorfa en Z0, entonces es acotada. a veces es acotada alrededor de esa cosa. Es acotada. Bueno, vamos a poner, existe una M mayor que 0, tal que norma de G de Z es menor que M para toda Z en una vecindad V, ¿no? Pueden tomar una vecindad compacta. De Z0, ¿no? Y bueno, además tienen que alcanza, como la vecindad es compacta, alcanza su valor mínimo, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que también la podemos sacar por abajo, ¿no? Existe una M minúscula mayor que 0, tal que norma de G de Z es mayor o igual que esa M para toda Z en B, ¿no? Y acuérdense que sea mayor estricto que 0 es porque la G de Z es distinta de 0 en el 0, en esta zona, ¿no? Entonces por continuidad hay una vecindad donde vale distinta de 0 y el mínimo pues es estrictamente positivo. Entonces pues ya, ¿no? Por lo tanto, el G de Z en norma es mayor o igual que esta M entre Z menos Z0 a la K, y esto cuando Z tiende a Z0, pues claramente se va a infinito, ¿no? Entonces, pues ya. ¿Sí? Ok, ahora una observación. Bueno, que no tiene tanto que ver con este tema, pero a ver, lo que platicábamos ayer con Julia, si F es meromorfa, su conjunto de puntos de acumulación perdón, su conjunto de singularidades, exacto, ¿no? No puede tener un punto de acumulación. No tiene un punto de acumulación. ¿Y pues por qué? A ver, tienen ahí un conjunto de singularidades. ¿Qué pasaría si tuviera un punto de acumulación? Sería infinito, ¿no? Sería un punto infinito. Pues, a ver. O sea, digamos que este es el punto donde se acumula, ¿no? Quiere decir que para cualquier vecindad existen puntos que son singularidades de la función meromorfa, ¿sí? Entonces, este no tiene otras, era todo lo que me preguntabas, no tiene otras opciones más que o es holomorfa o es una singularidad, ¿sí? El punto límite. ¿Sí? Entonces, si es o ¿por qué no puede ser holomorfa? ¿Cómo? Porque existiría un radio en el que todas las funciones son ahí. Ah, exacto, ¿no? O sea, o bueno, simplemente la definición de ser holomorfa es que existe una vecindad donde la función es holomorfa. Entonces, aquí en cualquier vecindad va a haber puntos de singularidades, perdón. Entonces, pues no puede haber una vecindad donde sea holomorfa toda, ¿sí? Entonces, no, el punto límite no es holomorfo. Entonces, si no es holomorfo ahí, en el punto límite, entonces es una singularidad del punto. Y si es una singularidad, como F es meromorfa, por definición, todas sus singularidades son aisladas. Entonces, eso quiere decir que pueden encontrar una vecindad donde no hay ninguna otra singularidad. Entonces, pues llegan a una contradicción, ¿no? Porque es punto de acumulación de las singularidades. Sí, o sea, cuando tienen una función meromorfa, el conjunto de singularidades no se puede acumular. ¿Sí? Y de hecho, vamos a ver después que aunque no sea meromorfa, o sea, bueno, sí, o sea, que las singularidades, los polos siempre son aislados. ¿Sí? La F tiene que ir de los complejos extendidos. No, aquí va puede ir de los complejos nada más.
no se usa eso. A ver, otra observación es que, a ver, si F es meromorfa, en cada compacto hay a lo más una cantidad finita de polos de F. A ver, ¿eso por qué? Pues la misma idea, ¿no? O sea, porque estaríamos en un cerrado vector. Sí, ¿no? Exacto. Tienen si fuera infinito el conjunto de polos de F, como tienen un compacto, siempre saben que en un compacto hay, y si tienen un conjunto infinito en un compacto, hay un punto de acumulación. Entonces, pues, es contradicir. Entonces, bueno, los compactos nada más tienen una cantidad finita de puntos. Ahora vamos a demostrar el teorema. Entonces, ya con estas cosas que eran observaciones, sea F meromorfa con polos no enteros. ¿Sí? Supóngase que F es O grande de 1 entre Z en infinito. ¿Sí? Entonces se tiene que la serie de las Fn es igual a menos la suma de los residuos de pico tangente de pi z entre z, z, donde z es polo de F. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que ya habíamos visto un teorema que nos daba estas conclusiones, ¿no? Y las hipótesis del teorema ese era justo que la función f tuviera, bueno, polos no enteros, que fuera meromorfa, y que además tuviera una cantidad finita de singularidades. Entonces, pues vamos a probar. A ver, como f es O grande de 1 entre z, quiere decir que existe una m y una r mayores que 0, tales que norma de z mayor que r implica que norma de f de z es menor que m entre norma de z. ¿Sí? O bueno, puedo pasar la z para acá, me queda así. ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué me está diciendo? A ver, eso quiere decir que la ZF de Z es acotada en una vecindad del infinito, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? La F de todas maneras. A ver, ajá, ¿dónde están los polos de la F? Que tienen que, polos no enteros, entonces. o sea, acá afuera, la función, bueno, ZF de Z es acotada. Sí. Entonces, ¿puede haber un polo ahí afuera? O bueno, en el exterior de ese disco. ¿Puede haber un polo acá? No veo restricción alguna para. ¿Por qué no? Dijo Por Julio. el límite, ¿no? O sea, forma de límite. Exacto, ¿no? Tienen que el límite cuando z tiende a 0 de f de z es infinito. Si lo multiplican por z, pues también debe ser infinito. ¿Sí? Entonces, ya no sería acotado. ¿Sí? Entonces, pues, f no tiene polos en el exterior del disco, ¿no? Concentro en 0 y radio R debido al lema, ¿no? Por el lema anterior. Entonces, no hay polos allá afuera, quiere decir que pues todos tienen que estar aquí adentro, ¿no? Y bueno, pues este es un compacto, ¿no? Entonces, como todos
los polos están en el compacto, que es el disco cerrado con centro en 0 y radio R, entonces F tiene una cantidad finita de polos. ¿Sí? Sí, por las observaciones. ¿Vale? ¿Dudas con eso? Ay, no me queda muy claro, o sea, se supone que es cuando Z Z Z0, o sea, no entiendo entonces por qué no tiene que estar afuera, o sea, si trae el lema anterior nomás me dice que conforme tiende a un punto Z, se acerca a Z0, siendo polo, Z0, tiende a infinito la función, o sea, que no importa dónde esté. Ajá, tiene infinito la función y por acá, por otro lado, si eso grande de 1 entre Z en infinito, pues quiere decir esto, ¿no? Que es acotada en esta parte. Entonces no puede ser acotada aquí y a la vez tender a infinito, ¿no? ¿Sí? En una vecindad de Z0 tendería a infinito por el lema. Ajá. Y por otro lado tenemos que es acotada en todo esto, en particular en la vecindad de Z0. Entonces pues no se puede. No puede irse a infinito y estar acotada, ¿ves? Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, a ver, por un teorema anterior vimos que si tenemos estas hipótesis de ser meromorfa, polos muy enteros y una cantidad finita de polos, si además pasaba que, o sea, ¿qué cosa? Que la integral sobre el cuadrado Cn del pico tangente de pi z, f de z tiende a 0 cuando la n tiende a infinito. Entonces esto quiere decir que ya se tiene esto, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, pues nada más basta probar esto. Basta probar esto, ¿no? Vamos a probar eso entonces de este lado. ¿Alguna duda con eso? A ver, vamos a dar una afirmación. Vamos a ver por qué la afirmación implica lo que queremos y luego probamos la afirmación. La afirmación es que existe A0 un complejo tal que f de z menos A0 entre z es O grande de 1 entre z cuadrado en el infinito, ¿no? Entonces supongamos que es cierta la afirmación y luego la probamos, ¿sí? Entonces supongamos la afirmación. Ay, acuérdense también que la vez pasada vimos un teorema, un lema, si era un lema, ¿no? Que acotaba la cotangente de pi z en el infinito, ¿no? Que era menor que 2, ¿se acuerdan? Sí, menor que 2. Entonces, pues ya con eso, ¿no? O sea, tenemos que la integral de Cn del pico tangente de pi z f de z respecto de z, saco la norma. Esto es menor o igual que lo que acotea a la función. A ver, vamos a ponerle para n suficientemente grande. Ya puedo usar que cotangente está acotado por 2, ¿no? Cotangente de pi z. Entonces esto es menor o igual que la integral que la cota de la función, ¿no? Que sería pi por 2. Sí, por la integral de f z. Por la... No. Espérenme, aquí va. Déjenme ponerle este de acá. El trocito, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Esto, si esto es O grande de 1 entre z cuadrado en el infinito, quiere decir ¿qué cosa? Pues quiere decir que existe una m', una r', tales que norma de z mayor que r', implican que norma de f de z menos a0 entre z es menor que m' entre norma de z al cuadrado. Sí, porque esta es la afirmación, ¿no? Que es O grande de 1 entre z cuadrada en el infinito. ¿Sí? Sí.
pues uso esta cota, ¿no? Sería, sí, porque para n suficientemente grande, el cuadrado ya está contenido en esta vecindad de infinito, ¿sí? Entonces, pues uso eso. La cota tiene, me dice que esto es menor que m' entre norma de z al cuadrado, ¿sí? Bueno, pero, a ver, vamos a hacer un dibujito. La norma de z al cuadrado, ¿por qué está acotada? A ver, acuérdense. ¿Dónde? ¿Acotada dónde? Estoy integrando en el cuadrado, ¿no? En Entonces, el cuadrado. Porque tú tienes que los extremos del cuadrado. exacto, ¿no? Básicamente nos va a dar un máximo, vamos a tener un máximo. O sea, aquí era n más un medio, ¿no? El punto. Y entonces, si tienen el círculo de radio n más un medio, pues está algo por ahí así, ¿no? Entonces quiere decir que la norma de las cosas aquí en el cuadrado, si z pertenece a Cn, implica que la norma de z es mayor que n más un medio. ¿Sí? Entonces, pues usamos eso, ¿no? El inverso es entonces, el inverso de z es menor que El inverso de n más un medio. Menor o igual, ¿no? Porque, como decía su compañero en la clase pasada, puede ser igual, ¿no? N más un medio al cuadrado, ¿no? al cuadrado. Exacto. Y luego me falta multiplicar por la longitud del cuadrado, ¿no? Y es 4 veces por n más un medio. Exacto, ¿no? 4 porque son 4 lados y cada lado ¿cuánto mide? Pues la mitad de cada lado es n más un medio, entonces cada lado mide 2 por n más un medio. Ok. Ahí está. Entonces, pues ya se les cancela con un cuadrado abajo, pero no hay problema, ¿no? Porque esto sigue tendiendo a que tiende esto a n conforme a infinito, conforme n tiende a infinito. A cero, perdón. No infinito, ¿no? Porque me queda una n abajo. ¿Sí? Sí, perdón. Y entonces ya tengo lo que quiero, ¿no? Porque ya va a pasar esto de acá. Que era lo único que pasaba por hoy. Entonces, pues ya nada más hay que argumentar porque eso es grande de 1 entre z cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver eso. ¿Dónde está mi cuadrado? Aquí está. Mira, pues f es grande de 1 entre z, ¿no? Sí. Entonces, A ver, veamos. ¿una pregunta? ¿No? ¿Todo bien? A ver. Ya nada más falta la afirmación, entonces ya por eso estoy borrando el enunciado, ¿no? Ya nada más nos queda probar eso. A ver, pues ahí lo que hacen es un poquito. Pues, más o menos, ¿no? O sea, usando la serie de Lorenz. A ver. Ajá. Ay, bueno, no hubiera borrado lo otro. A ver, otra vez, ¿no? Como f es O grande de 1 entre z, era la hipótesis, en infinito, pues quiere decir que existe una m, r mayor que 0, tal que norma de z mayor que r implica norma de f de z menor que m de norma de z. Ajá, acuérdense que esto lo puedo poner acá una vez, así, ¿no? Entonces, pues se toman ahí un cambiecito de variable que en vez de ser z, sea 1 entre z. Entonces tenemos que, si la norma de 1 entre z es mayor que r, esto implica que la norma de 1 entre z, f de 1 entre z, es menor que m. Esto quiere decir, pues ahí fíjense que si ven esto podrían pensar que f tiene que esta función tiene una singularidad en el cero, pero pues el chiste es que como está, hay aquí hay algo medio raro, ¿no? A ver. No, es Tiene que ser menor que r, ¿no? Ajá. Y va a ser mayor que m, ¿no? Ah, sí, o sea, aquí puedo poner yo 1 entre z, ¿no? Esto así. Mejor lo pongo acá.
de variable lo ponemos acá. Y luego acá, ¿qué pasa? Estoy diciendo que si la norma de z es 1 entre la norma de z es mayor que r, entonces puedo decir que la norma de z es menor que 1 entre r. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, y ya se me va a explicar esto, ¿no? Porque esto es lo mismo que esto. Ajá. ¿Sí? Entonces, ahí ¿qué pasa? Tengo una vecindad del cero donde la función está acotada, está toda esta función. Entonces, eso quiere decir que tiene una singularidad removible, ¿no? En el Ok, cero. está bien. Es decir, 1 entre z, f de z, tiene, acuérdense los primeros resultados que vimos en el curso, Singularidad removible. que cuando tienen una singularidad en un Es un punto, polo de orden 1, ¿no? o sea, cuando está acotada es removible, ¿no? Sí, es removible. Un polo de orden 0 le llamamos. Ah, es polo de orden 0. Sí, exacto. Tiene una singularidad removible en 0, ¿no? ¿Existe entonces? Ajá. Entonces quiere decir que la serie de Laurent, aquí va f de 1 entre z, porque es todo esto. Entonces la serie de Laurent, 1 entre z, de f de 1 entre z, no tiene parte singular, ¿no? Que, acuérdense que una singularidad es removible si la parte singular de la serie de Laurent no aparece, ¿sí? Entonces solamente está la parte holomorfa, que es a0 más a1z más a2z cuadrada, etc., ¿no? Entonces, pues esto qué quiere decir. Pues pasamos multiplicando z, ¿no? A ver, pasan por acá. Pues fíjense que el láser lo que les va a servir es ¿no? Sí. Exacto, ¿no? Multiplican primero por esta z de este lado, ¿no? Entonces queda que f de 1 entre z es a0. De una vez a0z ya lo paso por acá. Y me queda a1z cuadrado más a2z cúbica, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, Pues, cambio de variable, ¿no? fíjense que aquí esta serie empieza en z cuadrada, ¿no? Entonces pueden todavía dividir entre z cuadrada y van a seguir teniendo algo holomorfo en el centro, ¿sí? Ok. Entonces 1 entre z cuadrada por f de 1 entre z menos a0z es holomorfa en el cero, ¿no? Sí, porque cuando dividen acá entre z cuadrada les queda una serie que sigue siendo holomorfa, ¿sí? Bueno, de hecho esto se tiene en el disco con centro en cero y radio en cero. Como es holomorfa, va a ser acotada. Esa va a ser acotada en Exacto, ¿no? en la vecindad del cero, ¿no? Ajá, y ya, eso ya nos da lo de Eso cero. ya nos da. Muy bien. Bueno, sí, es holomorfa en esa vecindad del cero, entonces quiere decir que, bueno, existe una m' mayor que cero, tal que f de z, f de 1 entre z, menos a0z, así, ¿no? Es menor que m', ¿sí? Y entonces pues ya, ¿no? O sea, ¿esto qué les está diciendo? Ahora como que hacen, a ver, 1 entre z cuadrado, lo pueden mandar de este lado y les queda z cuadrado, ¿no? Aquí. Norma de z. Norma de z cuadrado. Entonces, pues aquí ya tenían un cambio de variable, entonces pues como que lo voltean, ¿no? O sea, hacen w igual a 1 entre z, entonces les queda que norma de f de w menos, ¿quién es z? Es 1 entre w, a 0 entre w, norma es menor que m' por 1 entre w al cuadrado. Sí. Y ya, es justo la definición de que en el infinito sea... Sí, o grande de 1 entre z cuadrado. Ajá, exacto, ¿no? Porque la w, esto es para norma de w
mayor que la W era 1/3. ¿Sí? ¿Dudas? ¿O todo bien? No. Ya con eso, ese es el tema. Pues ya con eso acabamos el primer parcial. Mañana van a ver ejercicios de esto con Abraham. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar el segundo. Ya vamos a empezar el segundo tema de transformaciones de Möbius, ¿no? Vamos a ver con las cosas que seguramente ya vieron en variable compleja 1. Estoy muy feliz de empezar este tema. ¿A poco no les emociona a ustedes también? Yo no me acuerdo que Lasco dijo que estaba muy pesada esta. ¿Este tema? La de transformaciones, sí. ¿A poco ese les dijo? ¿La transformación de qué? Transformaciones de Möbius. Yo le pregunté una vez después de verlo en variable 1 y me dijo, sí, ya en variable 2 lo ven más a fondo y esto se pone un poquito pesado. Ahorita vamos a ver como la parte que las Curain dice que es más tranquila. O sea, ya después, o sea, es que cuando llevan el seminario se pone más pesado. O también en variable 2, pero cuando se aplica para tal vez el teorema del mapeo de rima, podría decirse que hay como. Pero no se preocupen. Eso dijo de la No se preocupen. A ver, bueno, pues vamos a definir. Se define, transformaciones de Möbius. Se define el plano complejo extendido. Pues como C, obviamente, no, eso ya lo saben, seguramente. Se le llama pues el plano complejo extendido o también la esfera de Riemann, ¿no? Por la biyección que hay con la esfera. Pero bueno, ese formalmente es el plano complejo extendido. También tiene la S2, que son los X en R3, tales que norma de X es exactamente 1, ¿no? ¿Todo bien? Entonces, pues a ver, vamos a ver. Hay una biyección. Vamos a llamarle, como le llama las Curain también en su libro, ¿sí? De S2 en el plano complejo extendido. Pues sí, de hecho es una biyección conforme, pero bueno, vamos a ver cuál es esta biyección. A ver, pues ¿se acuerdan cómo se define la proyección estereográfica de sus cursos de compleja 1? Proyección estereográfica. ¿Cómo se define geométricamente? No se va a decir. O sea, hablas de la función que va del plano complejo a S2. Ajá, o bueno, primero al revés, ¿no? De ese en el plano. Pero si S2 en el plano. Tú lo solucionamos como que proyectamos Sí, una está como que línea sí. recta, ¿no? Para obtener un hijo. Exacto. Era proyectarlo sobre la esfera y sacar como esa distancia sobre Sí. algo estaba casi infinito. Sí, primero la proyección, luego vemos la distancia por dar, ¿no? Eso para la siguiente clase yo creo. Pero primero la proyección estereográfica. A ver, tenemos por ahí un plano. Ay, a ver, espero que se entienda. No sé, espero que se entienda, pero bueno, ese plano, o sea, el disco, este disco que está aquí, Está en el Ecuador, está en el plano. Está en el plano. Sí. Aquí está medio raro dibujado. Entonces, pues lo que hacían, acuérdense, era, aquí teníamos el punto E3, ¿no? Que también se le llama pues el polo norte, ¿no? Por obvias razones. Sí. Entonces, en el centro de la esfera, entonces pues lo que hacen es que se toman, no sé, a ver, un punto en la esfera, entonces se toman la recta que pasa por este punto. Ay. Bueno, la recta que pasa por este punto y por el polo norte, y el punto donde interseque al plano va a ser la proyección, ¿no? Sí, eso sí se acuerdan, ¿verdad?
Muy bien. Entonces, pues a ver, acuérdense cómo se deducía la proyección cerebral. A ver. Tomas, pues, a ver, tomas el punto. Primero. Sí, de una X, vamos a llamarle X1, X2, X3 es pues este punto de acá, ¿no? Sí. Debe cumplir. Y entonces cumple que, o sea, como que se paran en el polo norte, entonces E3, y de ahí lanzan un rayo en esta dirección. La dirección, pues es el punto, vamos a llamarle X barra, ¿no? Entonces X barra menos E3 es esta dirección y T veces, ¿no? Donde la T es tal que cumple que eso cae en el plano, ¿no? En el plano XY, donde T cumple que todo este número, o bueno, todo este vector está en el plano XY. ¿Y qué quiere decir que esté en el plano XY? Pues que su última coordenada sea 0, ¿no? Para que esté en el plano, ¿sí? ¿Y qué es que la última coordenada sea 0? Pues que cuando hagan el producto interior de todo esto con E3, eso les da la última coordenada, ¿no? Pues que eso sea igual a 0, ¿sí? Entonces, debe de cumplir que E3 más T por X menos E3, producto interior con E3, sea igual a 0. Entonces, si cumple esto, cosa de acá, pues ¿qué tiene que cumplir? A ver, ¿cuál es la última coordenada de este? Esta solo le aporta un 1 a la última coordenada, ¿no? Era 001, ¿no? Sí, ¿no? El E3 es 001. Y luego, ¿cuál es la última coordenada de este? X1 menos 1. Ah, es X3 menos 1. X3 menos 1. TE3 menos TX1. Ah, sí. Exacto, ¿no? Esto es igual a 0. Entonces, pues ya de aquí pueden despejar la T. La T va a ser menos 1 entre X3 menos 1, que pues esto es 1 entre 1 menos X3. Ah, ok. Creo que pasaba por lo mismo por las otras coordenadas, ¿no? Sí, o sea, esto es para ya expresar esta, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Pues por lo tanto, ¿quiénes son las coordenadas de la psi? A ver, ¿quién es la primera coordenada? Este no le afecta nada a la primera coordenada, ¿no? Y ¿qué le aporta a la primera coordenada? El E3 no le aporta nada, entonces lo único que se queda igual es Es X1. la primera coordenada. Es TX1 entonces. TX1, ¿no? Exacto. Ah. Entonces sería X1 entre 1 menos X3, ¿no? Porque esto es la T. Ajá. ¿Sí? Y luego la segunda coordenada, Lo mismo. le ponemos una I por ahí. ¿Cuál es la segunda? Esta no le aporta nada a la segunda, esta de acá tampoco, entonces no me queda T por X2. ¿Sí? Sí. Y pues lo pongo, ¿no? Dice X2 entre 1 menos X3. Ahí está, ¿no? Y bueno, la tercera, pues nada más chequen que sí va a ser 0. A ver, ¿cuál sería la tercera coordenada de esto? El de acá le aporta un 1 y luego el de acá le aporta 1 entre 1 menos X3, que es la T, multiplicado por X3 menos 1, ¿no? Esa es la tercera coordenada de esto. Sí, que va a ser menos 1, pues por 2 menos 1. Este 1 de acá lo ve como 1 menos X3, digo nada más por poner el denominador como 1. Entonces les queda esto que va a ser igual a, el denominador es 1 menos X3 y arriba les queda 1 menos X3 más X3 menos 1, o sea se cancela todo, ¿no? Y les queda pues un 0. Entonces esta es la proyección estereológica, ¿sí? Y bueno, aquí fíjense que la estoy definiendo de S2 en C, o sea quiere decir que está definida en toda la esfera. Esto es para los puntos que ahí me faltó decir, ¿no? Porque esto no tiene sentido si el X3 es 1. ¿Sí? Entonces esto pasa así. Si X3 es distinta de 1, de 1, perdón. Es decir, si el vector no es el polo norte, ¿no? Distinto de E3.
Ajá. ¿Sí? Entonces nada más falta decir a quién mandan al D3 y a quién lo mandan. Al infinito, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, ahí está. Sí, eso es. Bueno, entonces, pues ya tenemos a la proyección estereográfica, podemos definirla. Bueno, estamos aquí afirmando que hay una biyección, ¿no? Entonces, pues hay que probar que es biyectiva. Y para eso, en vez de probar inyectividad y suprayectividad directamente, pues construimos a la inversa que mencionamos. Ya con eso también mapean lo de adentro del disco. ¿Qué cosa? Sí, o sea, ahí estamos mapeando afuera de ese disco. Ah, También lo de adentro quedan mapeados por eso. sí, ¿por qué? Porque, a ver, ¿qué cosas se van al interior de este disco? Lo de abajo, ¿no? Sí, porque es donde cuando. ¿Dónde está? Pues toman esta y un punto por acá, cae en el interior del disco su proyección, ¿no? Entonces ya queda todo ahí encubierto. Pero bueno, entonces para ver que en efecto si es una biyección, pues calculamos la inversa. Bueno, eso ya es bien complicado, ¿no? Pero vamos a repetirlo nomás, pero ya ustedes checan que sí es inversa. Entonces, bueno, buscamos pi, así se le denota, que sea les ha extendido en S2 la inversa de psi, ¿no? Y entonces, ¿para eso qué hacemos? A ver, vean que ¿quién es la norma de z al cuadrado? Si z es... vacío. bueno, si z es este punto de acá, que es la proyección de este punto bajo la psi, ¿no? Entonces, por lo que acabamos de ver, pues es esta la... O sea, mejor como acá, ¿no? Es esta la z. Ok. Entonces, ¿la norma quién es? Ok. Sí, o sea, porque yo quiero despejar. Se equivocó, lo que hacíamos era multiplicar el mismo número por su conjugado para obtener el cuadrado. Sí, o sea, aquí tengo la función Sí. tal que dependiendo de x1, x2 y x3 yo obtengo a z, ¿no? Entonces ahora quiero la inversa, entonces va a ser al revés. Me dan una z y yo quiero ver quiénes son x1, x2 y x3. ¿Sí? Entonces como que hay que despejar a esos valores. Entonces, ¿quién es la norma al cuadrado? A ver, ¿X1 al cuadrado? x1 al cuadrado Más x. Así, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, estos x1, x2 y x3 quiero que sean puntos sobre la esfera, ¿no? Entonces, pues tienen que cumplir la condición de que la norma sea 1. Y la norma es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, y eso le saco raíz, ¿no? Entonces, esta de acá, ¿quién es? O sea, en particular los puntos de la esfera, pues cumplen que, ¿qué cosa? Cumplen que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, raíz es 1, ¿no? Pero pues también sin la raíz. Entonces, esto, exacto, ¿no? 1 menos x3 al cuadrado entre 1 menos x3 todo por cuadrado. Y ahora, esto de arriba lo pueden ver como una diferencia de cuadrados, ¿no? O sea, es 1 menos x3 por 1 más x3, ¿no? Entonces, cancelan 1 menos x3 con uno de los de abajo y les queda arriba 1 más x3 entre 1 menos x3. ¿Sí? Sí. Y eso, pues ahí. A ver, ahora ¿qué hacemos? Queremos encontrar x3, ¿no? O sea. Sí, de aquí ya pueden despejar a la x3 ok, en términos sí. de la z, ¿no? Sí, ¿no? Acá de. Sí. Esto implica que norma de z al cuadrado por 1 menos x3 Es igual a 1 más x3. Entonces esto quiere decir que, bueno, aquí ya de una vez lo desarrollan, les queda z pero norma de z al cuadrado menos norma de z al cuadrado por x3, ¿no? Y entonces, ¿Cómo? sí, o sea, esto de abajo lo estoy multiplicando por esto, ¿no? Me queda norma de z al cuadrado, que es 1 por esto, y luego menos x3 por norma de z al cuadrado y me queda esto, ¿no?
¿Estás factorizando? No, nada más estoy desarrollando, ¿no? O sea, este lo multiplico por este. Ah, ok, está bien. Sí, me queda norma z cuadrado menos norma z cuadrado por x3. ¿Sí? Igual a 1 más x3. ¿Vale? Entonces, pues de ahí ya pueden despejar la x3, ¿no? A ver qué hacen ahora. O sea, norma z cuadrado, el 1 lo pasan para acá, y luego les queda, este lo pasan para acá, les queda norma z al cuadrado, x3 más x3. Y bueno, esto de acá, pues es, x3 es el factor común, les queda norma z al cuadrado más 1. ¿No? Y entonces, pues ya esto quiere decir que la x3 es norma de z al cuadrado menos 1 entre norma de z al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces ya despejaron a la x3. Ahora pues faltan los otros, ¿no? Entonces, a ver, acuérdense que z es esta cosa de acá. Entonces, si quiero despejar al x1 y ya sé quién es x3, pues me interesa sacarle la parte real a z. ¿Sí? Y la parte real de z, acuérdense que algo tenía que ver sumarle su conjugado, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando le suman el conjugado a z? Así. Les queda 2 veces la parte real. Sí, 2 veces la parte real. Les queda 2x1 entre 1 menos x3. Y pues de ahí ya pueden saber quién es la x1, ¿no? Nada más despejar. O bueno, sustituyen lo que vale la x3, ¿no? ¿Sí? ¿No pasas multiplicando? Sí, a ver. A ver qué se puede hacer para hacerlo más fácil. Bueno, nada, a ver, pues vamos a hacerlo. Entonces, ¿quién es la x1? La x1 se puede ver como, pues espejo, me queda z más z conjugado entre 2 y luego multiplicado por 1 menos x3. Ajá. ¿Sí? Sí. Y bueno, ¿quién es eso de ahí? Pues x3 es todavía. Exacto, ¿no? Aquí pongo x1 es z más z conjugado entre 2, 1 menos x3, sustituyo lo que vale x3, entonces va 1 menos esta expresión. Sería norma de z al cuadrado menos 1 entre norma de z al cuadrado más 1. ¿Y esto quién es? Pues pongo aquí el denominador común y me queda a ver. El denominador común acá es norma de z al cuadrado más 1. Acá me queda norma de z al cuadrado más 1 menos Norma de z al cuadrado. así, ¿no? Ok, sí. Entonces la z cuadrado se cancela. Sí. ¿Sí? También el. No, menos 1 va a ser 2 arriba. Se va a ir con el 2 de abajo. Exacto, ¿no? Entonces queda z más z conjugado Entre norma de z al entre cuadrado. 2 por 2. Ajá. Norma de z al cuadrado más 1. ¿Sí? Y ya. Entonces, análogamente con la x2. A ver, la x2 es la parte. Está contenida en la parte imaginaria de la z. Ok, tenemos que. Había una suma que nos daba 2 veces la parte imaginaria, ¿no? Ajá, pues restarle el conjugado, ¿no? Ah, y pues análogamente debería quedar z menos z conjugado entre norma de z al cuadrado menos 1. Ajá, nada más hay que tener cuidado ahí porque es cuando hacen z menos z conjugado, el i se sigue preservando. Entonces por eso les va a salir un factorial por ahí. ¿Sí? ¿Dudas? Pero sí, todo es lo mismo. A ver. Z menos z conjugado es 2 veces y x2 entre 1 menos x3. Entonces, pues esto quiere decir que la x2 es z menos z conjugado entre 2i por 1 menos x3. Hacemos lo mismo, el mismo truco de todo esto. Que me queda 2 entre, o sea, esto es 2 entre 2 más z al cuadrado más 1, ¿no? Sí. Entonces pues, se cancela el 2 con este 2 y nos queda z menos z conjugado entre i. Entonces ahí está. Y ya encontramos la pi, ¿no? La pi es. ¿Sí? Entonces ya encontramos a las 3 variables en términos de la z. Entonces tengo que pi de z, o sea,
sea, que es la que va ahora del plano en la esfera, es pues esa cosa que encontramos, que sería z más z conjugado entre norma de z al cuadrado más 1, z menos z conjugado entre norma de z al cuadrado más 1, y la x3 es norma de z al cuadrado menos 1 entre norma de z al cuadrado más 1. Y ya encontramos, ¿no? Que es esto. Bueno, puedes saber de tarea moral. No, más demostrar que tiene valor absoluto 1. Tarea moral. O lo leen pues de ahí el libro de las cosas. Es la inversa. Es la inversa y de. Sí, no. Basta demostrar que tenga norma 1, ¿no? Para ver que eso tenga norma 1, para ver que es un punto de. Bueno, sí, geométricamente fue el argumento que se dio, pero pues, si lo quieren demostrar así, súper bien, pues sí hay que ver la composición que les había leído de los dos lados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, nos estamos viendo esto más rápido porque ya lo vieron en Compleja 1, ¿no? Entonces la idea es hacerlo ya rapidito nada más. Mira. Vamos a empezar el siguiente, pero la siguiente proposición. Ya no nos da tiempo, pero al menos la mitad yo creo que sí. La mitad de la proposición. A ver, también la vieron en Compleja, ¿no? Creo. Bajo la proyección estereográfica. Rectas en C extendido y círculos en C se transforman en círculos de S2. ¿Sí? A ver cómo hacen eso. Proyección estereográfica, rectas en C y círculos en C se transforman en círculos. A ver, si quieren primero la implicación como al revés. ¿Cuál? O sea, A ver, bueno, aquí ¿la me de la inversa? Y viceversa, ¿no? Ok, los círculos de C2 se transforman en rectas en C. En rectas o círculos de C. Entonces, a ver, a partir de ahora le vamos a llamar a una, en el plano complejo, a un círculo o a una recta le vamos a llamar círculo. Porque bajo la proyección estereográfica, rectas y círculos del plano se van a círculos de la esfera. Entonces, por eso las rectas también son círculos, entre comillas. ¿No? ¿Nada? Sí, no, las rectas son círculos de radio infinito. Ah, pues sí, podrías pensarlo así. Sí, ¿no? Podrías pensarlo así. A ver, ¿cuál es la implicación más fácil? Vamos a tomar la... Ok, tomamos los círculos, ¿no? En S2. Ajá. A ver, primero hacemos como esta de acá, ¿no? Un círculo en S2 es la intersección. O sea, todo círculo en la esfera pues, lo pueden ver como exacto, ¿no? Cuando le cortan con un plano a la esfera, ¿no? La intersección de un plano con la esfera. De un plano de la forma, digamos, Bueno, Z igual a AX más B, Y, es igual a Z. Bueno, más 60 igual a B, ¿no? aunque bueno, no sé si usar Z porque eso lo estamos usando para los complejos. Podemos usar una doble. Ah, bueno, sí, X1, X2, X3. Ajá. Y entonces, ¿qué deben de cumplir las zetas? Pues aquí pone quién era X1, ¿no? X1 pueden ser a Z más Z conjugado entre Z, norma de Z al cuadrado más 1 por A. Y luego más B por Z menos Z conjugado
entre norma de z al cuadrado más 1. Y luego la C c por norma de z al cuadrado más 1. No, menos 1. menos 1, ¿no? Ajá. ¿Sí? Es igual a D. Es igual a d. ¿Y entonces eso qué quiere decir? Multiplicamos por norma de z al cuadrado más 1, para que nos quede Sí, sí. a z. ¿Y eso qué? Ahora que estamos viendo que es un círculo en R3, entonces queremos ver que sea una recta en. Sí, o sea, pues nada más pongan esto quién es. Es dos veces la parte real. Ah, ok, es un número real, eso va a ser un número real. A por un real más la parte más un número imaginario más un número real, nos queda un número real. Entonces, no sé, a ver, no sé qué es. A ver, si z lo ponen como x más y en el plano complejo, entonces esto les queda Ah, por 2ax, ¿no? 2x. Y luego esto les queda 2 y, ¿no? Dos veces y Ajá. b, ¿no? B y y. Ah, es que aquí me faltó poner la i acá abajo. Y también allá. ¿Dónde? Allá. La fin. Ah, sí, cierto. Muchas gracias. La i acá abajo. Ok, ahí. Y Ah, entonces, se cancela la i, ¿no? Ahí. Ajá. Y ahí también, ahí abajo, en el z menos una conjugada entre i debe quedar también. exacto, ¿no? Cuando Ajá. les queda aquí z menos z conjugado entre i, ahora sí les queda 2b por 2b, la parte y. imaginaria, ¿no? Que Es sería y. Ajá. más norma de z al cuadrado menos 1, se les queda c por x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a d Por x cuadrado. Y cuadrado. Ajá. ahí está. Ah, ok. sí. Entonces esa es la ecuación de que, pues a ver, si c es igual a d, entonces como que estas cosas se cancelan. Bueno, va a quedar un 2, bueno, va a quedar por ahí un 2. Bueno, si me refiero a los términos cuadráticos se cancelan y entonces queda la ecuación de una recta en el plano. Pero porque ¿Sí? C igual a D. Ah, no, sí, si eso pasa y si no pasa, pues entonces les queda la ecuación de un círculo. Ajá. ¿No? Sí. Y ya. Sí, entonces un círculo en la esfera, cuando lo marcan con la proyección estereográfica, cumple la ecuación de un círculo o de una recta en el plano. ¿Sí? Dependiendo de quién es un seguidor. Pues hasta ahí dejamos. Ya la siguiente clase vemos la otra, ¿no? Que si tienen un círculo o recta en el plano, se manda bajo la proyección estereográfica a un círculo en la esfera. ¿Sí?